El título del contexto de hoy es La inacabada presencia del dólar en Bolivia. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. Bolivia cierra 2023 con un creciente mercado negro o paralelo del dólar. 2023, un año donde se sintió la escasez de la divisa estadounidense y esta fue liberada a las fuerzas del mercado. En pocas palabras, a la oferta y la demanda. Según reportes periodísticos, a base de verificaciones en los mercados paralelos, el dólar termina este año con un precio de 7 bolivianos con 70 centavos. El dólar oficial se mantiene en la banda de 6.86 y 6.96 según se compre o se venda en bolivianos. Según el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, la subida a 7.70 bolivianos podría darse por la mayor cantidad de circulante debido a los aguinaldos y la necesidad de la gente de dólares para viajar. Según la misma fuente, la devaluación no oficial también se percibe en los mercados formales, ya que hoy los bancos cobran comisiones que elevan los costos por realizar transacciones con dólares. Es 6,97 el precio que compran el dólar, pero la comisión ahora está más o menos en 10%. Si la falta de dólares continúa, la inflación irá en aumento, ya que la importación de bienes y servicios subirá, señaló. La carencia de dólares también afecta a lo que vende el país a mercados internacionales, lo que redunda en la industria y emprendimientos bolivianos, en su efecto en el empleo y otros factores. Según datos del INE, entre enero y octubre de este año, las exportaciones cayeron 2.523 millones de dólares, mientras que las importaciones apenas bajaron 240 millones, en comparación con el mismo periodo de 2022, con un efecto que tiene que ver en algo, por supuesto, con el dólar. Siguiendo con el INE, en octubre de este año, las exportaciones de Bolivia sumaron 9.232 millones de dólares, bajando 22% en valor y 17% en volumen comparadas a igual lapso de 2022. Las exportaciones no tradicionales cayeron 27% y los minerales 13%. Alguien dirá, no todo es por la falta de dólares y tendrá razón, pero el dólar es fundamental para vender en mercados internacionales. El 6 de diciembre de este año se conoció que las reservas internacionales netas RIN de Bolivia llegaron a 2.147 millones de dólares hasta agosto de este año, de acuerdo a un reporte del Banco Central, 1.011 millones menos que los 3.158 millones que se registraron en abril, el último dato que se tenía previamente. Las RIN son la espalda que sostiene el precio del dólar en el país. Si estas caen, mantener el precio de la divisa estadounidense es difícil. Es por ello que probablemente se haya abierto la fluctuación al mercado paralelo. En Bolivia, el uso del dólar como moneda complementaria ha sido una práctica común durante décadas, a raíz de la crisis económica y financiera que vivió el país a principios de los años 80. El gobierno ha implementado medidas para estabilizar la economía y frenar la hiperinflación. Una de estas medidas fue la de dolarizar parcialmente la economía, que implicó la introducción del dólar estadounidense como moneda de cambio junto con el boliviano. La presencia del dólar en la economía boliviana ha generado una mayor estabilidad y confianza en el sistema monetario del país. Además, facilita las transacciones comerciales internacionales y brinda una referencia estable para fijar los precios de bienes y servicios. Pero claro, también tiene una influencia marcada en lo que representa la inflación. Mientras más cueste el dólar, mayor inflación habrá. Habida cuenta que, por ejemplo, electrodomésticos que vienen de afuera ya se cobran también en dólares. Pero todavía estamos muy lejos, demasiado lejos, dirá alguien, de lo que sucede en Argentina. Pero ¿cuán lejos estaremos de que podríamos decir, elemento de la economía, factor de la economía, tenga su incidencia en la inflación? Este es el contexto que faltaba.
Bueno, y vamos a iniciar con las informaciones hablando, como ya es de costumbre, de temas políticos. Comentarles que Luisa Nayer, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se autorice un juicio de responsabilidades contra el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, por incumplimiento de deberes. La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayer, señala que el vicepresidente David Choquehuanca es el principal responsable de quitar atribuciones parlamentarias. Por esas razones, presenta proposición acusatoria por incumplimiento de deberes y espera que el fiscal Lanchipa admita la misma e iniciar con las investigaciones correspondientes. Porque ya es inadmisible que Choquehuanca haya sido el principal responsable y promotor de que se nos quiten las atribuciones parlamentarias de interpelar a los ministros. Es el principal responsable de que exista el fracaso de las elecciones judiciales y ahora es el principal responsable, juntamente con el señor Luis Arce, de que se lleve adelante la autoprórroga de los magistrados del órgano judicial. En esa lógica, ahora lo que corresponde es que una vez se presente esta proposición acusatoria, el fiscal Lanchipa admita la misma y se inicie con las investigaciones correspondientes hasta que se lleve adelante en el Tribunal Supremo de Justicia y llegue acá a la Asamblea Legislativa Plurinacional para sus respectivas sanciones. Tenemos temas pendientes de vital importancia a resolver en esta Asamblea. Elecciones judiciales, presupuesto general del Estado, 100 proyectos de ley con informe en la Cámara de Diputados Y ese es el tema en cuestión. Realmente eso es lo que debería primar, importar a estas alturas del año, cuando hay muchos asuntos pendientes, ¿no es cierto? Claro, se trata del vicepresidente del Estado, presidente nato del Congreso. Vamos a ver, ahí sí, ¿no es cierto? Por un juicio de responsabilidades. Pero ese debería ser el tema de fondo. No deberían estar debatiendo, por ejemplo, cómo se van a desarrollar las elecciones judiciales, el proceso que se avecina. No han tomado en cuenta tampoco el presupuesto general del Estado. Claro, ya se aprobó en el Senado, debe pasar a diputados, pero la pregunta es, ¿cuáles en verdad deberían ser los temas de fondo? Voy a resumir en una simple frase, es un absurdo jurídico. Creo que deben tener un asesoramiento un poco más certero, un asesoramiento más ilustrado. En realidad, yo no entiendo cuál es el incumplimiento de deberes. Más al contrario, lo que ha hecho David Choquehuanca es cumplir la Constitución Política del Estado al señalar el inicio del receso legislativo. Lo contrario habría sido incumplimiento de deberes, porque en realidad la redacción del 153, parágrafo 3 de la Constitución es absolutamente clara y es imperativa. No da posibilidades a que tenga que someterse a una consulta al Pleno de la Asamblea. Lo que se sometió en consulta el jueves 22, fue la constitución y la conformación de una comisión especial y los integrantes de esta, 18 diputados, entre diputados y senadores, titulares y suplentes. Bueno, y como bien lo mencionábamos, hay diferentes opiniones con respecto a este tema. Vamos a escuchar a continuación las palabras de Humberto Claros, él es dirigente de la CSUCD. Sí, lamentablemente David Choquehuanca, en contra de la voluntad del órgano legislativo de la Asamblea Legislativa, que ha determinado rechazar el receso legislativo, ha hecho una imposición de facto a través de un comunicado del receso legislativo. Sin embargo, evidentemente el Senado se ha amotinado, ha desacatado esta disposición del vicepresidente David Choquehuanca y está evidentemente hoy día tiene sesión. El trasfondo de este problema es que el órgano ejecutivo, a través de David Choquehuanca, no quiere tratar leyes que son elementales para el país. Es una cosa que lo dijo hace unas semanas atrás, creo, el hermano Evo, de que los gobiernos, cuando empiezan a gobernar vía decreto supremo, como este caso con Argentina, es una señal evidentemente de la derechización, de la fascistización, de no escuchar la voluntad popular y evidentemente dar un totalitarismo absoluto. Nos estamos entrando en una situación política y económica muy complicado para el país, y en medio de ese tema, Choquehuanca está haciendo esta situación. Y lo que sí va a generar mucho más debate es lo que se aproxima. Un escenario bastante complicado que se viene en los primeros días del mes de enero de 2024. Sí, a la vuelta de la esquina.
¿Quién tiene la razón jurídica para permanecer en el cargo o para ser procesado, querellado por permanecer en ese puesto? Eso va a tener que dilucidarse en términos de los tribunales constitucional, agrario, ambiental, Supremo de Justicia, porque serán o no serán pasibles a proceso. Con todo, ya se está señalando que van a existir una suerte de medidas de presión en contra de esto que se ha denominado una autoprórroga. Se va a consumar un golpe judicial el 2 de enero. Y por supuesto que nosotros como CONADE estamos preparando la respuesta a partir del 5 de enero. Estamos convocando al Bloque del Sur, es una reunión de todos los partidos políticos, incluyendo comités cívicos, plataformas, y vamos a diseñar una estrategia de desobediencia civil y de resistencia democrática. Eso va a incluir la realización de juicios, demandas y otro tipo de acciones que no van a ser las que están hablando en la Asamblea Legislativa, porque aquí están hablando de juicios de responsabilidades y ustedes saben que el último juicio de responsabilidades que todavía no se ha tratado corresponde al de Gonzalo Sánchez de Lozada del año 2003. Vamos a estar en Sucre ya organizando una estrategia para que se realicen demandas penales contra los magistrados que estarían feneciendo en sus mandatos precisamente el 31 de diciembre del 2023. Continuamos hablando de temas políticos y con 21 senadores, entre ellos legisladores de la oposición y también del ala vista. Por supuesto, se ha instalado la sesión número 31 de la Cámara de Senadores, una sesión presidida por Andrónico Rodríguez. Veamos las imágenes. Sin la participación de asambleístas del movimiento al socialismo afín al gobierno, el Senado instaló su sesión este miércoles. Pese al receso dispuesto por el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, aprobó la disposición de trámites de declaraciones, cuestionan la pausa de actividades legislativas y exhortó a la Cámara de Diputados a tratar las normas de antiprórroga. En vista que no se aprobó en la Asamblea la resolución del receso de la comisión, creemos que las actividades legislativas se deben llevar con toda normalidad, como bien habíamos anunciado al inicio, dejando y teniendo pendientes en la Asamblea de fundamentales tareas y actividades. Se debe continuar en ese sentido para iniciar la 31ª sesión ordinaria de este año 2023. Del miércoles 27 de diciembre. Sin la participación de legisladores arcistas del movimiento al socialismo, e incluyó en su agenda la disposición de trámites para declaraciones que cuestionan al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional tras la disposición del receso parlamentario por fin de año. Pese a que esta medida fue rechazada por más de 2/3 de votación del Pleno, por lo que exhortan al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, a convocar a sesión y tratar los 3 proyectos de leyes que impiden la prórroga de mandato de las actuales autoridades judiciales. Y en este escenario la misma pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la razón constitucional en este caso? Si el vicepresidente que mandó a descansar a todos los parlamentarios o estos senadores que han logrado quórum, ojo con aquello, para poder sesionar. ¿Quién tiene la razón? Los dictámenes, resoluciones, todo el trabajo que puedan desarrollar en el Senado, ¿tendrá validez o no? Pues solamente un show, tomando en cuenta que hay una disposición desde la presidencia de la Asamblea para que no existan sesiones. Son preguntas que todavía no han tenido una respuesta y van a ser difíciles de absorber. Vamos a cambiar, sin embargo, de asunto. Hablemos de otro tema que también está dentro de la agenda informativa al finalizar este año. Ya la imputación formal contra Luis Fernando Camacho como uno de los autores principales de los sucesos de 2019 que derivaron en la asunción al poder de Yanine Áñez. El juicio oral, por supuesto, que se va a ventilar ya en 2024. Años como pena máxima. Ya el juez establecerá el quantum máximo y el quantum mínimo en función a un artículo que es el 39 del Código Penal. Eso ya está en función a lo que el tribunal puede establecer durante el proceso que se va a realizar. Estamos todavía en una semana de vacación más que tiene el Tribunal Departamental de Justicia. Entiendo que ingresan el 3 de enero y a partir del 3 de enero se
se sorteará al tribunal, entiendo, esta acusación a un tribunal de sentencia, quien ya va a realizar las actuaciones correspondientes. Son reuniones previas que han existido, ese es el argumento que se tiene, son llamadas telefónicas que se han cruzado, las declaraciones de los testigos, como así también quienes se han sometido a un procedimiento abreviado han establecido y corroborado estas actuaciones que se investigaron por parte del Ministerio Público. Continuamos hablando de la situación de Luis Fernando Camacho en el caso Golpe 1. Precisamente la defensa legal del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho califica como una presión del gobierno central y una maniobra del Ministerio Público la acusación presentada por la Fiscalía en contra del gobernador cruceño por el caso Golpe 1. De una detención preventiva que ya es insostenible en el tiempo, en realidad, ante un plazo razonable que ha establecido el Código de Procedimiento Penal. Esta maniobra del Ministerio Público, jalada de los pelos y además con una serie de defectos que no pueden ser convalidados, lo único que busca es evitar la audiencia del día viernes y perpetuar la detención preventiva que obedece a fines políticos del gobierno central. Bueno, en realidad los procesos son 6, 3 de ellos ya se encuentran con acusación, 3 se encuentran en etapa preliminar. Creemos que se deben respetar los plazos procedimentales. Me extraña que todos piensen y todos crean que pueden opinar respecto a derechos cuando no conocen cuál es el ámbito de aplicación de las leyes. Entonces, si creen que está demasiado lento, justamente provocan lo que ha sucedido el día de ayer, porque no se ha notificado a nadie. Hay más de 8 acusados y además hay más de 5 acusadores. Y esto habría sido impensable hace un par de meses en función a que son masistas, o con aquello, que están pidiendo que se investigue ahora a Evo Morales. Claro, son masistas del ala arcista, que están señalando que se debe investigar al todavía presidente de el MAS en función a si en 2019 provocó que se genere caos, una una renuncia en todo caso para que él pueda autoexiliarse. En fin, eso es lo que se está solicitando al momento. Reitero, algo impensable hace. Dentro del caso Golpe de Estado 1, los diputados de la facción arcista del Movimiento Socialismo Juan José Jáuregui y Hernán Durán pidieron al Ministerio Público convoque a los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera y se investigue si realmente planificaron su renuncia utilizando las bases sociales en 2019. Desde mi punto de vista, creo que sí se debería investigar el presunto autogolpe para llegar al fondo del caso Golpe 1 y de alguna manera es el trabajo del Ministerio Público, de acuerdo a las determinaciones que ellos tomen, de acuerdo a los procedimientos, si es que corresponde deberían convocarles para que ellos presten su declaración, aseguró Durán. Recordemos que en el mes de julio de este año los diputados Andrés Flores y Daisy Choque revelaron que en la crisis política del 2019 el mismo Morales instruyó al Pacto de Unidad y a la Central Obrera Boliviana que pida su renuncia. Amigos, momento de hacer una pausa, pero cuando retornemos presten mucha atención porque los médicos van a parar 48 horas. Las razones se las contamos cuando retornemos. Y con perjuicio para los pacientes. Totalmente, totalmente. Ya retornamos, amigos.